Domitila, como cada domingo, se fue a misa. Su esposo Santiago, o Chago, como le decía la gente, se quedó en casa. Tenía que almacenar leña. Venía el invierno y debía tener muchos troncos para protegerse del frío. Generaba calor por medio de fogatas. Su mujer estaba embarazada, tenía casi 7 meses de gestación. Vivían como a 1 kilómetro del pueblo y se iba caminando. Tomaba su tiempo para no ir a prisa, por eso nunca llegaba tarde a la misa de 8. Sin embargo, ese día su vida daría un giro de 90 grados. Algo iba a suceder y su destino estaba marcado. En el pueblo de San Jacinto, la gente era exageradamente supersticiosa. Si veían hacer sus necesidades un perro, se persignaban al momento. Los martes 13, caminar por debajo de una escalera, o si un gato negro se cruzaba en su camino, les daba pavor y corrían a la iglesia para que el padre los bendijera. Ese día, antes de terminar la misa, alguien gritó desde afuera que estaba por ocurrir un eclipse lunar. La luna taparía el sol y se iba a oscurecer casi por completo. Pero ese no era su miedo. El terror era lo que en la superstición causaba un eclipse. Si ésta estaba embarazada y no andaba protegida con calzón rojo o un alfiler grande pegado en las pantaletas, significaba para ellos que el bebé nacería malo o deforme. Domitila ni nadie sabía del eclipse, por eso no se habían protegido. Algunas mujeres estaban embarazadas también, pero vivían en el mismo poblado. Alcanzarían a llegar a protegerse y Domitila no. Salió de la iglesia corriendo a como sus pies podían. No obstante, por sus enaguas y guaraches no podía correr rápido. Además, el embarazo también se lo impedía. Podría caerse y dañar a su criatura. Iría como a medio camino cuando el cielo se oscureció al llevarse a cabo el eclipse. Santiago iba a su encuentro, se había dado cuenta del fenómeno y le llevaba un calzón rojo. El esfuerzo de Domitila había sido mucho y se iba a desmayar, pero Chago alcanzó a sostenerla. Rápido le puso el calzón en su vientre, pero era demasiado tarde. Las energías del eclipse ya habían invadido la tierra. La cargó en sus brazos y se la llevó a su jacalito, esperando el suceso no afectara a su bebé. Llegó y la depositó en su camastro. Parecía estar todo bien, solamente se veía dormida. De repente empezó a convulsionarse, se agarraba el vientre como si le doliera. Despertó gritando que le dolía mucho. El eclipse había provocado su parto, sería 7 mesinos. El hombre miró sangre en su entrepierna, pensando que tenía razón, su hijo estaba por nacer. Pensó en ir corriendo por una partera, pero vivía lejos. Si dejaba a su mujer sola, moriría junto con la criatura. Entonces él mismo asistiría a Domitila. Calentó agua en el fogón y preparó sábanas limpias. Acomodó a su esposa de manera que se presionara el vientre para que expulsara al bebé más rápido. No era nada fácil recibir a su propio hijo. Los nervios lo traicionaban de solo pensar que podría morir al extraerlo. Hasta que entre alaridos escalofriantes de Domitila nació un varoncito. Pero no era como todos los bebés, este estaba peludo. Tenía garras por brazos y pies y el hocico parecido al de un perro. Su apariencia lobuna le causó miedo. La superstición iba más allá y estuvo a punto de arrojarlo al piso, pero al fin de cuentas era su hijo y se contuvo. Domitila, cuando vio a la criatura, volvió a perder el conocimiento. No pudo soportar ver lo que había parido. Aquel eclipse lunar no lo afectó con labios leporinos ni con otras anomalías, pero sí se formó un ser abominable. ¿Cómo? No se lo explicaban. La naturaleza en ocasiones es inescrutable, haciendo cosas inexplicables. Chago cuidó de su hijo mientras despertaba a su esposa. Apenas tenía un par de horas de haber nacido y ya le estaba notando cambios. Era más grande, sus colmillos y garras también le habían crecido. Empezó a llorar, pero no como un niño normal. Su llorar era entremezclado, revuelto como de un animal entre gruñidos y bebé. El llanto despertó a su madre, tenía hambre. Entonces se lo dio a Domitila para que lo alimentara. Luego salió un momento. Necesitaba aire fresco para asimilar lo que estaba sucediendo. Pensativo,
se fumaba un cigarro de tabaco y hoja, cuando de repente escuchó gritos de su mujer y gruñidos de perro. Pareciera como si un lobo la estuviera atacando. Arrojó su cigarro al suelo entrando rápidamente, solo para encontrar a su esposa destrozada. Miró que un animal salía por la ventana y era su hijo más grande, convertido en lobo. Él había devorado a su misma madre al estarle dando pecho. Era algo descabellado, no podía concebir que su propio hijo diera muerte a una madre, pero este era un animal, por lo tanto de instinto irracional. Debió matarlo cuando pudo, pensó furioso. Sin embargo, no cabía en su mente matar a su hijo, aunque él no se tentó el corazón para alimentarse de su propia madre. Ya no sabía qué era lo más increíble, si naciera hombre lobo por la esencia del eclipse o por estar creciendo tan rápido. Todavía alcanzó a escuchar un aullido muy delgado de un lobo adolescente. Santiago, con todo el dolor de su corazón, le juró ante el cadáver de su mujer que no descansaría hasta vengar su muerte. Debía cazarlo antes que causara más muertes. Si llegaba a desarrollarse al 100, sería casi indestructible. Por lo pronto tenía que protegerse. Había dejado carne fresca y seguramente regresaría para devorarla. No podría sepultar a Domitila a esa hora. Podría aparecer de repente en la oscuridad y matarlo a él también. Tenía que hacerlo de día. No estaba equivocado, porque en cuanto aseguró puerta y ventanas, escuchó un rugido, luego golpes en la puerta queriendo entrar, pero no pudo, estaba bien reforzada. Chago le disparó a ciegas, guiado por los golpes, no supo si acertó, solamente escuchó un rugido. Estaba muy cerca de la ventana, entonces una garra de un golpe destrozó la madera que le había puesto y lo tomó del pecho. Quería sacarlo por ahí para tragárselo. A pesar de no estar desarrollado totalmente, era poderoso, tenía una fuerza brutal. Santiago se resistía luchando con todas sus fuerzas para que no se lo llevara. Sin embargo, era inevitable, jamás podría con algo tan poderoso y feroz. Su hijo también lo devoraría a él. Pero no todo estaba perdido. Recordó que en la cintura traía un cuchillo y por azares del destino, este era de plata. Con desesperación lo extrajo clavándolo en la garra. Al penetrar en su carne lanzó un doloroso rugido, soltándolo al momento. Luego él mismo se lo sacó, arrojándolo en el piso. Después huyó hacia el monte. Chago vio que le quemaba la piel al clavárselo y cuando lo agarró con su garra para sacarlo, era claro que la plata podía matarlo. Ya no regresó, la herida tardaría para sanarle y eso lo detendría al menos por el resto de la noche. En la mañana muy temprano cavó un hoyo y enterró a Domitila. Ahora sabía que podía cumplirle su promesa de acabar con su propio hijo. El engendro era vulnerable a la plata. Además sabía poner trampas, lo hacía regularmente para cazar osos, lobos o venados. Sabía por dónde empezar. Tomó su rifle y se fue a cazar un animal grande. Lo usaría para las trampas. En cada una pondría un trozo de carne para que la sangre lo atrajera y cayera en alguna. Si caía no podría escapar. Tenía gruesas cadenas y sería difícil trozarlas. Cazó un venado y lo cortó en partes, poniendo una en cada trampa. Después las marcó con piedras para saber en dónde estaban. Cuando terminó ya era tarde. Ahora solamente restaba esconderse y esperar que oscureciera. El olor de la carne haría el resto. Pues se hizo noche. Chago se ocultó arriba de un árbol, desde donde podía ver más o menos todas las trampas. A lo lejos se escuchó un aullido. La bestia venía a buscarlo. Estaba furioso, traía hambre y él sería su cena. Santiago confiaba en las trampas. Al caer en una le dispararía. Luego cortaría su cabeza con el cuchillo de plata. Pero la bestia era lista. A su corta edad había desarrollado bien su olfato, oído, visión e instinto. Al llegar a donde estaban las trampas se detuvo. Mirar trozos de carne en diferentes partes lo hizo dudar. Su instinto de lobo le indicaba que era una trampa.
Entonces, utilizando su olfato, percibió su aroma y lo vio oculto entre las ramas del árbol. Saltó hacia él al mismo tiempo que Chago le disparaba. Sus balas entraron, pero no lo detuvieron y alcanzó a derribarlo del árbol. El plomo no le hacía daño. Santiago desde el suelo miró dirigirse al lobo hacia él. Cogió su rifle para dispararle. No obstante, la bestia lo desarmó de un zarpazo. Luego lo tomó entre sus garras, arrojándolo con una fuerza descomunal 3 metros. Santiago ya solo se arrastraba, estaba mal herido. Sentía que era su final, pensando que le había fallado a Domitila, y sintió una garra rasgarle la piel en uno de sus hombros. Pero también escuchó el ruido de metal. La bestia había caído en una de sus trampas. Utilizaba todo su poder para soltarse, pero era imposible. La gruesa cadena estaba sujeta al enorme tronco de un árbol. Solamente se tensaba a más no poder, pero no se rompía. Le tiraba zarpazos furioso, pero no lo alcanzaba. Chago, con lágrimas en sus ojos, tomó su rifle y le apuntó. La bestia lo miraba fijamente, como diciéndole que era su hijo, que no lo matara. Por un momento dudó, pero al recordar a Domitila semidevorada por él, ya no lo pensó y le disparó en la cabeza. Antes de que se recuperara, sacó el cuchillo y se la cortó. Sintió dolor al hacerlo, pero era mejor a que la bestia hiciera más daño. Después, malherido, se fue llevándose la cabeza y la enterró con su mujer, en señal que había cumplido su promesa. Qué infierno vivió Santiago. En menos de 24 horas había perdido esposa e hijo. 7 meses esperando a su primer hijo para que un maldito eclipse llegara y lo convirtiera en una bestia. ¿Qué poder tenía la luna que ocasionaba convertir a algunos en lobos hombre? Nunca lo entendería. Lo peor de todo fue que él tuvo que sacrificar a su hijo. La luna lo transformó en uno y este ser irracional devoró a su madre. Maldito destino, era cruel e injusto con él. No le había dejado nada por quien vivir. Le era difícil hasta conciliar el sueño. Recordaba las imágenes de lo sucedido y le hacía sentir escalofríos. Incluso hasta tenía pesadillas con eso. En el sueño veía cómo su propio hijo se transformaba en bestia, devoraba a su madre y no podía hacer nada. Era terrorífico soñarlo una y otra vez. Sin embargo, lo que Chago no sabía era que había sido herido por su hijo lobo de un zarpazo. Por lo tanto, su sangre estaba contagiada y corría el riesgo de convertirse también en bestia. De ser así, sería terrible, porque si se convertía en lobo, nadie podría detener a una bestia tan poderosa, llena de odio y sedienta de sangre. Tal vez por eso tenía esos horribles sueños. Al estarse desarrollando su instinto de lobo internamente, le generaba tener esas pesadillas premonitorias. No fue hasta después de 3 semanas, cuando una noche al estar durmiendo, la pesadilla llegó. En ella se empezaba a convertir en hombre lobo. Los dolores internos que le causaban la transformación lo hacían delirar de dolor cuando brotaban las extremidades como garras. Lo estaba viviendo en sus sueños, pero en la realidad también estaba sucediendo. De repente saltó de la cama, quiso gritar, pero de su garganta brotó un aullido. La luz de la luna llena entraba por una ventana y verla le hizo emitir un potente rugido. Después salió por ella, haciéndola mil añicos. Traía un hambre feroz, iba en busca de una presa para saciarla. La extraordinaria visión, su excelente oído y el desarrollado olfato le permitían detectar cualquier ruido, aroma o movimiento, aun estando muy oscuro. Pronto detectó un venado y con una impresionante velocidad lo atrapó. Su fuerza era tan descomunal que no tuvo ningún problema al llevárselo entre sus fauces hasta el patio de su jacalito. Allí mismo devoró parte del animal, luego se echó a un lado de los restos. Parecía cuidar su presa, que nadie se la llevara. En la mañana, cuando se metió la luna, la bestia ya se había dormido dentro del cuerpo de Santiago, despertando el humano. Tenía sus ropas hechas trizas y no recordaba nada.
Luego que vio los restos del venado se alarmó. Por un momento pensó que su hijo lobo había resucitado y él fue quien dejara esos restos. ¿Cómo iba a pensar que ahora él era la bestia y que la traía dormida en su interior? Se aterraría si lo descubriera. La gente del pueblo pronto se dieron cuenta que una bestia amenazaba a la comunidad. En un principio comenzaron a desaparecer sus animales, pero después se perdió un jornalero. La superstición les hizo pensar que el eclipse había liberado alguna maldición, creando un animal inhumano. En parte no se equivocaban, porque aquel licán depredador nació del vientre de Domitila por la influencia de la esencia lunar. Más se aterraron cuando encontraron los restos del hombre destrozado en el monte. Ya no tuvieron dudas que algo maldito aparecía por las noches para destrozarlos. ¿Pero por qué? ¿Acaso hicieron algo indebido y Dios estaba molesto con el pueblo? Nuevamente la superstición se imponía, ocasionando que la gente fuera con el sacerdote. Pedían que les impusiera una penitencia como castigo para que Dios los perdonara. El predicador de la palabra del Señor se dio cuenta que la superstición había llegado al extremo. Un tanto molesto, les dijo que Jesús no castigaba de esa manera, simplemente eran cosas de la naturaleza, y si algo andaba devorando animales, seguramente se trataba de un depredador, nada de otro mundo. Por eso no debían salir de noche, mucho menos al monte, eso evitaría la pérdida de su ganado y personas. Después de eso los feligreses se fueron más tranquilos. El cura tenía razón en algo, Dios nada tenía que ver en lo que estaba sucediendo. Aquel licán había llegado extrañamente por medio de un bebé, tal vez al juntarse la luna y el sol, el enigmático poder del astro nocturno se había incrementado alterando el embrión, provocando que el feto evolucionara de forma humanoide entre lobo y humano en aquella mujer preñada. Pero se equivocaba en decir que la bestia que habitaba en el monte no era cosa de otro mundo, porque ese ser había llegado del mismo Averno, por lo tanto era infrahumano y pronto lo iba a saber. El sacerdote tenía la costumbre que antes de irse a sus aposentos bendecía toda la iglesia hasta los patios traseros. Al estar bendiciendo uno de ellos, de repente escuchó un fuerte rugido. Volteó hacia donde venía el rugido y en lo alto del muro vio una imponente bestia parada. La luna llena a su lado le daba un toque paradisiaco. Luego se irguió para emitir un aullido que hizo se le erizara la piel. Nunca había visto un ser así ni siquiera en sus sueños. Al verlo, le dio la razón a la gente que había venido a pedirle ayuda. Con asombro vio que a pesar de medir 5 metros de altura el muro, la bestia saltaba desde arriba hacia la calle sin ninguna dificultad. El padre salió, aunque sentía miedo, quería ver hacia dónde se dirigía. No obstante, al abrir el portón de la iglesia chocó con un hombre, iba asustado, quería meterse a la iglesia para refugiarse. Cuando miró al padre, le dijo que un animal mitad lobo, mitad humano había saltado del patio trasero de la iglesia, quedando frente a un amigo y él. Luego los atacó. A su amigo se lo llevó entre sus fauces, era muy enorme. Él se salvó de puro milagro. Aquel muchacho no recibió respuesta del padre. Al verlo tan asustado, intuyó que también él lo había visto. Aún temerosos, rápido salieron hacia donde lo viera el chico y una cuadra más adelante vieron que un hombre lobo devoraba a media calle a su amigo. El licán los escuchó llegar, entonces se fue al monte, dejando otra víctima semidevorada. La oscuridad cubrió su cuerpo y ya no lo vieron más. Sin embargo, el suceso generó pánico y caos, pero esta vez el sacerdote lo presenció y no podía negar que era un ser venido de otra dimensión. Algunos opinaban que tal vez lo había traído el eclipse, quizás le transmitió a algún perro el poder de transformarse en lobo por las noches de luna llena, y podría ser cualquiera de los que abundaban en la población. Ese comentario bastó para que quienes tuvieran un perro lo sacrificaran inmediatamente, pero fue innecesario porque la bestia siguió apareciendo, llevándose a alguien para devorarlo. Habían cometido un grave error al sacrificarlos. Ningún perro se convertía en lobo hombre. Estaba por amanecer y en casa de Santiago la bestia caía en un sueño profundo, emergiendo el humano completamente desnudo, preguntándose
qué estaba haciendo en el piso sin nada de ropa, pero luego que vio los restos de un hombre, le cayó el 20 como balde de agua fría. Se resistía a aceptar que su hijo lo había contagiado con aquel zarpazo que le dio. Una lucha interna se estaba generando en su interior. Si él había matado a su hijo lobo, fue porque no quería que hiciera daño, y él ahora lo estaba haciendo. Caminaba de un lado hacia otro como fiera enjaulada, pensando qué hacer. La lucha interna era feroz, peleaba contra su lobo interno, deseaba destruirlo para liberarse de esa bestia asesina. Pero ¿cómo podía vencerse a sí mismo? Debía tomar una decisión y rápido, porque llegando la luna llena no podría dominar a la bestia. Mientras tanto en la iglesia se había reunido el pueblo. Tenían miedo, pero también estaban hartos, y si continuaban teniendo miedo, muy pronto su pueblo se haría fantasma. Por eso decidieron ir en su busca para matarlo. Hasta el sacerdote se armó con agua bendita y su Biblia. Deseaba que la comunidad fuera como antes. Cada vez que aparecía la bestia, después de cometer sus felonías, huía hacia el monte. Entonces se armaron con lo que pudieron y fueron en su busca. El camino que tomaron era aquel que conducía a casa de Chago. Nunca se imaginaron que la bestia fuera él. Pensaron que estaba en peligro y fueron directo hacia allá. Cuando llegaron, vieron los restos del hombre que devorara la noche anterior, pensando que era él destrozado. Le gritaron con la esperanza que estuviera dentro escondido en algún rincón de la casa. En eso, alguien gritó que el cadáver era otra persona. Todos vieron que la puerta se abría, apareciendo Chago atrás de ella. Aún estaba desnudo, con su cuerpo bañado en sangre. Llevaba el cuchillo de plata con el que matara a su hijo lobo. Cuando lo vieron de esa manera, se dieron cuenta que Santiago era el hombre lobo y sin más comenzaron a dispararle. Sin embargo, a pesar de no estar transformado en la bestia en esos momentos, las balas no le hicieron daño. Levantó el cuchillo amenazante. Pensaban que los atacaría, pero no fue así. Con todas sus fuerzas lo dirigió hacia sí mismo, clavándolo en su corazón. Solo así podía morir, con plata o cortando su cabeza, y cayó muerto ante la incrédula mirada de los presentes. Su valor fue admirable. Sabía que no podrían matarlo, era un ser casi indestructible. Por eso prefirió morir por propia mano a seguir haciendo daño. Para él había sido la segunda decisión más difícil que había tomado en tan solo un mes, la de matar a su propio hijo y quitarse su propia vida. Solamente así dejaría de causar más muertes. Santiago había sido víctima del caprichoso destino. Él no tenía ninguna culpa. La bestia lo dominaba al salir. Entonces el Padre lo absolvió de todo pecado.